Sí, estamos en nuestra sección de entrevistas a candidatos y candidatas de cara a estas elecciones legislativas del 7 de septiembre. Y en este momento me encuentro en el estudio, para aquellos que nos están viendo por streaming, con Agustín Mestralet, quien es el primer candidato a concejal, y también con Jessica Almeida, segunda candidata por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, de cara también a las próximas elecciones. Así que les doy la bienvenida, chicos, al estudio. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Rebeca, gracias por la invitación a todo el equipo. Bien. Buenos días, bien, acá contenta de siempre dar una vuelta por lo que fue mi casa. Bien, esta hermosísima casa de estudios también, que ha generado bastantes políticos, digo, en estas elecciones. Así es, en este año nos encontramos con varios ex compañeros de acá de la Facu y de militancia y demás. Sí, muy lindo. Bueno, obviamente agradecerles por venir hasta este espacio, acercarse hasta el estudio. Y bueno, para comenzar a charlar un poco, ¿qué es lo que se propone para este año de cara a su trabajo? Bueno, en el Consejo también, como concejales en el HCD, ¿y cuál es el eje central que se propone este Frente de Izquierda, para contarle también un poco a la audiencia? Bueno, mirá, el Frente de Izquierda es un frente que lleva más de 10 años de vigencia, algo que no pueden decir el resto de las fuerzas políticas, sea quien sea. Incluso hemos visto pases de un lado para el otro, que lo que explican es un poco esto. El resto de las fuerzas políticas son fuerzas que, más allá de discursos, de tonos, de matices, representa siempre a los grupos económicos ultrapoderosos, se somete a los mandatos del imperialismo estadounidense, del Fondo Monetario. Son impulsores de ajustes sistemáticos contra el pueblo, porque uno lo ve desde Macri, pasando por la gestión de Alberto Fernández y Cristina, ahora con Milei recrudecido totalmente, con una guerra contra el pueblo, contra los jubilados, contra la universidad pública, contra los trabajadores en general. Y uno ve que los sectores políticos que se suponen la oposición acompañan muchas veces las medidas de este gobierno y no se diferencian tanto de fondo como en distintos tonos o matices o discursos de defensa de algún que otro sector. Y sin embargo, el pueblo ha tenido que salir a luchar, los jubilados, los sectores de la discapacidad, los docentes de la universidad y los no docentes, los sectores de la investigación del CONICET acá en la Facu y en todos lados, porque precisamente no alcanza para vivir, no alcanza el salario, no alcanzan los recursos, y estos son organismos nacionales que dependen fuertemente de la financiación estatal, y que debería ser así para que sea accesible y público todo lo que se produzca del conocimiento, y ni hablar las jubilaciones, que los pobres jubilados están viviendo en la miseria completa, y han salido a luchar, pero no han tenido el respaldo de las fuerzas de la oposición. Solamente la izquierda ha estado en la calle, sistemáticamente con todos los reclamos, la lucha popular, por la discapacidad, por los jubilados, por la universidad y la educación pública, por la salud pública con el Garrahan. Es decir, ¿qué nos diferencia a nosotros? Bueno, una coherencia y el estar donde nosotros decimos que tenemos que estar sistemáticamente, que es en la calle, al lado de los luchadores, al lado de los que están sufriendo las injusticias, el ajuste, la violencia de este sistema, y que obviamente somos solidarios con todo eso y que queremos impulsar esta lucha también en lo político. Es decir, nuestras bancas, cuando hemos ocupado bancas, por ejemplo, en el Congreso Nacional, en la legislatura provincial, en los consejos deliberantes donde hemos podido ingresar, que no son muchos, pero donde ya la izquierda tiene incluso una experiencia para demostrar palpable, no es el de Olavarría el caso, esa es la aspiración que tenemos, el gran desafío que tenemos. Ahí nosotros somos voceros, somos la voz que le pone el cuerpo en la calle y la voz en los consejos deliberantes para que haya, una expresión distinta, porque uno lo que ve es que el resto, más o menos, con sus diferencias, coincide en el trazo general. Por eso la oposición que tenemos hoy mayoritaria, que es el peronismo, de alguna otra forma convalida lo que hace Milei. Y lo vemos en la provincia de Buenos Aires con Kicillof como gobernador. Yo, con Jessy, somos docentes bonaerenses, cobramos nuestro salario del gobierno bonaerense y acabamos de denunciar que se cerró una paritaria sin consulta, ¿no? Los gremios han actuado totalmente a espaldas de los trabajadores de la educación en este sentido, pero una paritaria que es miserable, con sueldos que están por debajo de la línea de pobreza, con salarios básicos que son de indigencia, y con docentes obviamente y escuelas públicas que están estalladas por la falta de recursos y por el desborde social que esta política está generando. Entonces, el ajuste de Milei, la motosierra de Milei, nosotros la combatimos a fondo y decimos fuera Milei, fuera Bullrich, fuera toda la política de motosierra y represiva. Pero también señalamos que hay que confrontar al gobierno peronista de la
ciudad de Olavarría y de la provincia de Buenos Aires, porque no son la solución a esto. Son un poco más de lo mismo con sus distintos matices. Es decir, no hay una cuestión de fondo. Y uno lo ve en la política de la CGT, que es el hilo conductor del peronismo en toda esta etapa y en etapas anteriores. ¿Qué movilización, qué paro nacional ha llamado la CGT en defensa de los que están luchando en la calle? De los jubilados que todos los miércoles son reprimidos junto con los periodistas, que también, como pasó ayer, caen en cana por estar cubriendo y informando lo que está pasando. Bueno, ahí está la izquierda en la calle, acompañando esas luchas, y queremos ser los voceros de todas esas luchas en los lugares que conquistemos. Por eso, en una elección legislativa, y ya ahora cedo la palabra, lo más importante para nosotros es que se consoliden voceros reales de las luchas y de los sectores populares. Que no desperdiciemos el voto en esta polarización falsa entre kirchnerismo, antikirchnerismo, libertad, no libertad, todo ese vericueto discursivo que nos quieren enredar, y que vayamos a ver al fondo de las cuestiones. ¿Quiénes van a estar ahí para ponerle la voz a los reclamos populares, los reclamos de los barrios, a lo que sufren los trabajadores que son despedidos o ante los cierres de las empresas que estamos teniendo en Olavarría? Bueno, a todo eso la izquierda le va a poner voz, y la izquierda no solamente que a futuro va a hacer algo, sino que lo está haciendo porque acompaña sistemáticamente estas luchas. Bien, no sé si por ahí, Jessy, querés agregar algo también a esto. Sí, por ahí un poco Agus mencionaba la cuestión local, y a eso iba un poco la pregunta, ¿no? Nuestra intervención como concejales, concejalas en el Consejo Deliberante de Olavarría, con un gobierno peronista, ¿no? O vinculado a la cámpora, alineado con Kicillof, más allá de las rencillas que hay y demás, que se mostró en este cierre de lista de forma descarnada. Creo que tenemos que dejar de tener un Consejo Deliberante que sea un mero lugar para tirarse la bola de oficialismo a oposición y de oposición a oficialismo, ¿no? Y no resolver o no atender o mera escribanía de pedido de informes, ¿no? Como que cada problema que hay, la oposición hace un pedido de informes, el oficialismo ve si da ese informe, ¿no? Y no lo digo por la gestión Wessner, sino en gestiones anteriores, ¿no? Y los recursos del municipio, con un municipio que ya venía prendido fuego desde el eseverrismo, ¿no? El déficit municipal no es algo de esta gestión, sino que es un problema de arrastre que asume un nuevo gobierno, hace alguna denuncia, pero se sigue en la misma línea y en la misma rastra, y los intereses afectados son los intereses de los ciudadanos, del pueblo. ¿Cuáles han sido las políticas? Aumento de tasas, recorte en algunas cuestiones, seguimos con el sistema de salud colapsado, ¿sí? No poniendo los recursos en el recurso humano o los trabajadores, ¿no? Que es lo fundamental para que el sistema funcione bien. Nos han llegado a decir compañeros y vecinos y vecinas que se atienden en el hospital un domingo la guardia con un médico, una médica atendiendo, un fin de semana largo, bueno, situaciones que en el cotidiano la ve, se siente, y que no hay respuesta a estas cuestiones. Y sin embargo, los recursos que podrían ser necesarios, como el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, es histórico en proponer que los recursos salgan de los grandes capitalistas y empresarios que se llenan los bolsillos y se llenan de riquezas a partir de lo que explotan en el distrito, y sin embargo, no sé, el 4% histórico del impuesto a la piedra es algo que ninguno ha tocado, y que cuando son oposición lo presentan, el oficialismo lo niega, no lo vota, o el oficialismo lo presenta y la oposición dice no porque no sabemos a dónde van a invertir, se tiran las pelotas unos a otros, pero se siguen sin tocar esos intereses o a esos sectores que son los que en los momentos de vaca gorda tampoco se los afecta, y en los momentos de vaca flaca se les condona impuestos, como es al gobierno nacional, ¿no? Con la cuestión de la baja en las retenciones, o la condonación de impuestos para la megaminería y demás, y que en provincia y en la localidad tienen su línea de continuidad, ¿no? Porque incluso hemos llegado a escuchar este año a empresarios mineros decir, bueno, no, el impuesto o la tasa, ¿no? al derecho a explotación en cantera lo vamos a pagar en especias. Con un municipio que está en rojo, y que si bien, a ver, la crisis
en el sector minero es tal y es real, son empresas que no hablamos de la pequeña calera que tiene, no sé, 20 empleados, sino de los grandes conglomerados, que sabemos que son empresas multinacionales y que cuando le convienen vienen, invierten, explotan, se llevan la riqueza y cuando no cierran y se van, como pasó con Fabi en Colonia. Entonces, bueno, a esos sectores hay que tocar en estos momentos. Y con esas propuestas es que vamos, porque el trabajo es una cuestión muy compleja y muy sensible que ha golpeado fuertemente a nivel nacional, pero en Olavarría en particular, y sin embargo, el único que ha habido son pronunciamientos de preocupación, ¿no? El intendente está muy preocupado por la pérdida de trabajo, pero bueno, ¿qué acciones concretas hay? Y bueno, y ahí está la izquierda, con un proyecto claro que ya hemos presentado en los lugares en donde hemos ocupado una banca, que tiene que ver con la ocupación y la intervención de toda fábrica que cierre o despida, ¿no? La creación de una comisión desde el Consejo Deliberante para poder relevar los lugares de trabajo y ver realmente en qué condiciones estamos en el trabajo registrado, si se quiere, porque se habla siempre del registrado, porque el negro es todo un mundo, sí. Y incluso dentro del Estado tenemos trabajadores hiper precarizados por contratos. Bueno, ejemplo claro son ustedes acá en la universidad, que contratadas y demás. Y por otro lado también la cuestión de la repartición de las horas de trabajo, que en un momento de crisis nos parece central no suspender o despedir, o estos despidos encubiertos que sucede mucho en fábrica con la cuestión de los retiros voluntarios, que en realidad de voluntarios muchas veces tienen muy poco, sí. Sino que tiene que ver con arreglar y tratar de no perder tanto cuando te echan, y de esa manera lograr garantizar el trabajo. Si tenemos jornadas de 6, de 8 horas, bueno, reduzcamos, repartimos y de esa manera no perdemos, porque también es el ciclo de la economía. Menos trabajos registrados, menos gentes con salario, menos consumo, más endeudamiento con tarjeta, menos inversión en la economía más local, si se quiere, porque vas a tratar de, no sé, comer a partir del súper o el hiper, que te da ofertas y posibilidades de descuentos y posibilidad de tarjetear y terminar comiendo en cuotas, en vez de ir a tu mercado de confianza, al mercado de barrio. Que esa es la realidad que estamos viviendo quienes hoy tenemos un trabajo. Ni hablar quienes están viviendo como se puede de changas y de algún ingreso que puedan tener de alguna manera muy, muy precaria. Bien. Por ahí también consultarles, justo nombraste algo que se podía llegar a trabajar en el HCD, esto de las fábricas, de los trabajadores, o nombrar alguna otra propuesta concreta, y también cuál sienten ustedes que es hoy el desafío más grande también para enfrentarse este año de cara a las elecciones, y se viene la mano también con las demandas de la gente, ¿no? ¿Qué se escucha también en los barrios? ¿Qué dice la gente acerca de estas elecciones, que por ahí no está tan al tanto, que conocen o que no saben tampoco qué partidos se presentan? Entonces, apuntando un poco ahí a estas demandas sociales, ¿no? Y territoriales sobre todo, ¿qué propuestas le salen de ese momento? Bueno, mirá, en relación también a lo que planteaba Jessy, sí. De la cuestión laboral, el Estado municipal tiene una planta importante de trabajadores municipales, varios miles, y muchas veces muy mal pagos. Entonces nosotros también hacemos un planteo, obviamente que el salario se decide en paritarias, ¿no? Entre el Ejecutivo y los sindicatos, pero nosotros tenemos un planteo, por ejemplo, del salario de los funcionarios, ¿sí? Que viven con sueldos millonarios por mes, cuando el trabajador apenas llega a 600.000 pesos, 800.000 pesos, con algo de antigüedad, con mejor categoría, redondea esa canasta básica de pobreza, sí. Que son 1.200.000 y pico, ¿no? Medido por el INDEC también con todas sus deficiencias, pero la mayoría de los laburantes del municipio hoy viven por menos de eso, y obviamente que no les alcance, tienen que buscar otro laburo, o en la familia laburan varios. Entonces nuestro planteo es un poco más de justicia, en términos también de ahorrarle al municipio el gasto que significa, bueno, sueldos multimillonarios, desde el intendente, que es el que más cobra, hasta otros secretarios y asesores que tiene, y los mismos concejales. Nuestro planteo histórico es que no puede superar un sueldo de un funcionario con jerarquía lo que son 4 salarios básicos municipales. Es decir, tiene que haber un equilibrio, que vos digas, bueno, vos
como funcionario, como concejal, como intendente, querés cobrar mejor, mejorar la realidad de tu empleado que tiene que vivir con miserias mientras vos tenés una vida resuelta porque tenés un buen sueldo. Ese es un planteo, y no es solamente un planteo que decimos, bueno, de palabra. Donde los compañeras del Frente de Izquierda ocupan una banca, no cobran toda la dieta, por ejemplo, los diputados nacionales. Cobran lo que corresponde a lo que nosotros decimos en los proyectos de leyes que hemos planteado, que hay que cobrar, y el resto se dona. Se dona a las causas sociales, a la lucha popular, a los sindicatos que están peleando, a los trabajadores que están impulsando su lucha. Entonces esto es fundamental para nosotros y lo vamos a llevar adelante en el Consejo, porque nosotros lo que decimos lo defendemos con acciones y con hechos, no solamente, digamos, quedan las palabras. Y después vemos un montón de demandas. Jessy recién decía lo de salud, es fundamental. Y es fundamental también un proyecto claro de salud mental en el municipio, que no lo hay. Sí. Y que no lo hay tampoco, no solo por todo lo que es la salud mental, sino nosotros vemos con mucha preocupación en los barrios el crecimiento de los consumos problemáticos. Obviamente empezando por lo que son las drogas ilícitas, la cocaína que está circulando, a pesar de que han saturado los barrios con la UTOI y con todas las fuerzas represivas, no han resuelto ni siquiera desmantelar un kiosco de droga en un barrio, ni en ninguno, porque no vamos a estigmatizar acá, la droga circula libremente en las ciudades y en las localidades. Entonces, no ha funcionado para nada esa política de saturación represiva para garantizar, ni siquiera terminar con algo del narco, ¿sí? de la circulación de la droga. Entonces necesitamos que el municipio atienda, no como una cuestión represiva, sino una cuestión de salud y de salud mental los consumos. Y no solamente de la droga, sino te pongo el ejemplo también de la adicción a los juegos y a la ludopatía, digamos, a las apuestas online. Eso está, sobre todo entre los más jóvenes, entre los adolescentes ya, creciendo un montón, porque claro, es también lo que uno dice, bueno, la salida fácil, no solo de los jóvenes, ¿no? Hay adultos también muy tomados por esa enfermedad, por esa adicción. Entonces, nuestro planteo es que tiene que haber, por lo menos para la cuestión de las drogas, un centro de rehabilitación municipal, que no lo hay acá ni en la zona, que se dejó de haber cuando se cerró por buenas razones lo que era Cumelén, pero que uno no puede decir, bueno, cerramos acá y no hacemos nada para atender esto. Hoy por hoy lo que es el hospital de salud mental está desbordado, las clínicas privadas también, sí. O sea, la atención de todo eso, y particularmente de lo que es la adicción y el consumo compulsivo, está sin una atención clara, y tiene que haber una intervención clara del Estado, obviamente nosotros decimos con profesionales, con una mirada integral desde el punto de vista de las disciplinas que intervienen en la salud, y con una cuestión de un abordaje serio del combate a los consumos problemáticos. Y si queremos realmente terminar con el narcotráfico, bueno, terminar y cortar definitivamente la clara complicidad que hay entre las fuerzas represivas, la propia justicia y sectores de la política con el narco, ¿sí? Con el delito y el crimen organizado, que está claro que existe porque está amparado desde las fuerzas policiales, desde los sectores de la justicia, y obviamente como es un gran negocio muy lucrativo y mantiene muy dormida y oprimida a una gran parte de la población en una situación de crisis extrema, les viene muy bien desde el punto de vista social también como una forma de control y disciplinamiento. Por eso lo dejan correr, además de los billetes que les genera. Sí, sí. Entonces, bueno, ante eso nosotros planteamos eso, y bueno, ya que toco el tema de la seguridad y como fui un afectado por la arbitrariedad policial hace poco, ustedes me hicieron una nota que les agradezco mucho la preocupación y el haber salido en los medios hablando de esto. Bueno, no podemos tener la policía como la tenemos hoy, con un Gonzalo Tamame asesinado en la comisaría primera, con una represión totalmente desbordada el día 24 de julio cuando fuimos a la manifestación por justicia, que terminó deteniendo perejiles, porque eso fuimos, los tres que caímos detenidos, con Lautaro, con Caterina, y que no haya, ahora que Jessy lo decía, pero sobre eso no hicieron ni siquiera un pedido de informes los concejales. Hubo una represión que el gobierno municipal aplaudió en cierto punto porque se reunió con los responsables de la provincia del tema seguridad y salieron de esa reunión diciendo que el operativo fue impecable. El intendente Wessner no se le conoce una palabra pública alrededor del pedido de justicia por Gonzalo, es decir, matan a un pibe en una comisaría en tu ciudad y ni siquiera estás ahí pidiendo justicia o reclamando que se esclarezca el caso. Cuando hay videos que son de público conocimiento sobre lo mal que lo detuvieron a Gonzalo, la brutalidad que le aplicaron al momento de su detención, y es presumible que
la policía lo haya terminado asesinando y ahorcando. Entonces, que no haya una voz sobre esto, que no haya alguien del Consejo Deliberante, del propio Ejecutivo, no te digo por ahí el intendente, bueno, pero alguien de sus funcionarios, que no haya de los otros candidatos en esta elección, porque estábamos ya en el transcurso de la presentación de lista, yo ya era candidato cuando me detiene, y lo mismo Lautaro, que no haya ahí una expresión del resto de las listas. Sí, tal cual. Vos decís, hay un problema, pero hay un problema que no es que no saben qué hacer, que es un tema que los desborda. Hay una complicidad clara en decir, bueno, acá la policía tiene que actuar libremente, es lo que dice Bullrich y lo que sostiene el gobierno nacional, de cagar a palos a todo el que salga a la calle, por más indefenso que esté. Sí. Y que lo aplica la policía bonaerense con la anuencia del gobierno provincial de Kicillof, y que acá en Olavarría también parece que el gobierno local está también subsumido en esa lógica represiva, que obviamente un ajuste como el que estamos viviendo, una situación social tan extrema, de tanta precariedad, de tanta pobreza, no cierra si no es con palos. Sí. Entonces, bueno, todos se están alineando en eso, y bueno, el resto de las listas, permitime decirlo, Sí. la mitad de las listas, de las 9 listas que nos presentamos, son dispersiones de la Libertad Avanza o de la derecha. Después tenés a los que eran Juntos por el Cambio, que también fueron con la derecha del PRO, y después tenés al peronismo, pero no tenés ninguna fuerza de la izquierda representado, o de los trabajadores siquiera representados ahí, porque incluso no hay candidatos de los sindicatos en la lista del peronismo. O sea, es sintomático de que los sindicatos se han borrado de la lucha de los trabajadores y también no aspiran a que haya ninguna representación de los laburantes en los consejos deliberantes para ser la voz de los laburantes en un momento donde están despidiendo, donde están cerrando empresas, donde sistemáticamente se golpea a los trabajadores por su salario, por sus condiciones laborales, por las obras sociales que también son un desastre. Nosotros como trabajadores provinciales sufrimos el desastre que es IOMA, que tampoco dicen nada, no escuchamos nada desde los sectores de la política local sobre eso. Y bueno, para mí es fundamental que accedamos a una banca desde la izquierda, no en defensa de un cargo propio, ¿no? De una cuestión personal, sino en defensa de las luchas populares. Bien, sí, perfecto. Ya para ir cerrando un poquito, les dejo unos minutitos el micrófono abierto, obviamente, para invitar a la audiencia, primeramente, a que vaya a votar a estas elecciones 7 de septiembre. Creo que ese es un gran desafío. Como lo primordial, ¿no? Que conozcan, que se informen y, obviamente, invitarlos a por qué tendrán que votar su espacio y apostar también, al Frente de Izquierda. Bueno, creo que vos preguntabas también esto de los desafíos. Creo que un gran desafío es lograr que la gente vaya a votar. Porque el dato que viene saliendo en elecciones anteriores es el gran ausentismo. Y que tiene un correlato con esta situación que denunciaba Agustín, ¿no? De desencanto, ¿no? En su momento apostaron por el peronismo, ¿no? Alberto, el gobierno que nos iba a llenar la heladera. Eso no pasó. Decidieron votar a un tipo que decía que lo iba a pagar la casta y que el problema era el curro del Estado y demás, y nos vemos que la casta son los jubilados, los discapacitados, las mujeres y las disidencias, bueno, todo aquel que no sea parte del lucro empresarial y del lobby de la bicicleta financiera y demás. Entonces, bueno, eso lleva a que la gente diga, ya está. Y en una situación de crisis y de hambre como la que estamos viviendo, la gente entendiendo que esto no se resuelve en una elección. Y que un poco de razón hay, esto no se resuelve en una elección, pero sí es fundamental en un momento en donde tenemos una elección intermedia y donde podemos llenar los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales y posteriormente en octubre el Congreso, con voces que acompañen y que representen estas luchas. ¿Sí? Nuestra lista está integrada por todos compañeros y compañeras que pueden dar testimonio de cómo viven, de cuáles son los sectores que representan, compañeras de los feminismos y transfeminismos, compañeros obviamente docentes, estudiantes, compañeros de los barrios, de los merenderos del polo, trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados, bueno, íntegra de gente que vive acá en Olavarría, que labura en Olavarría y que milita
en la ciudad. Entonces eso es un poco, y siempre ha sido, el espíritu del Frente de Izquierda y el espíritu del Partido Obrero, de llevar esas voces al Consejo Deliberante, y que es fundamental. En primera instancia, ir a votar y meter a aquellos compañeros y compañeras que hemos sido consecuentes con lo que decimos, con lo que presentamos elección tras elección, y con lo que militamos y vivimos en la calle y en nuestra vida personal, digamos, ¿no? Que es un poco también lo que se exige, ¿no? A la política hoy en día. Bueno, fíjate, este dice tal cosa, pero después milita o vive o cobra o arregla o negocia esto del carrerismo político y el puesto. Bueno, todos nuestros compañeros que han sido diputados o concejales vuelven a su lugar de trabajo. Romina del Pla es directora de una escuela y vive de un salario de directora de escuela. No sé cuántos diputados pueden decir que al renunciar a la banca vuelven a su lugar de trabajo original y no terminan siendo asesor Exacto. o colocado en algún puestito y demás. Entonces, tener esa certeza y acompañar al Frente de Izquierda, que es central que ingresemos en los consejos deliberantes y que tengamos estas voces dentro del Consejo Deliberante y del Consejo Escolar en Olavarría. Y permitime agregar, sí, Jessy mencionaba que nuestra lista está compuesta por un montón de compañeros y compañeras. Jubilados. Yo agrego los jubilados, sí. que han salido a luchar en este último tiempo con mucha fuerza, incluso dando el ejemplo y enseñando a la CGT y a la CTA cómo hay que luchar, y como obviamente ellos sí, no lo hacen. A todos en general. Sí, a todos en general, ¿no? Porque abrieron un camino. Y también compañeros del CONICET, de acá de la facultad, integrantes de nuestra lista del Frente de Izquierda, y que están abriendo también un camino de lucha en defensa de la ciencia, de la técnica. Lo vimos con el streaming sí. del cañón de Mar del Plata y de todas las cosas lindas que aparecían ahí. La importancia de la ciencia pública, de la investigación Exacto. en manos del público, ¿no? De libre acceso y financiado obviamente por el Estado. Y decir nomás que pensando en esto que decía Jessy, la voz de los que están luchando, de los que están sufriendo las consecuencias de este ajuste de la motosierra de Milei, es importantísima, y es importantísimo que se llegue a los consejos con esta voz, porque no está representada. No está representada por ninguno de los espacios que hoy integran el consejo, ni están en el gobierno. Y para eso no es que se necesita salir primero, ganar la elección, porque podemos meter concejales ya a partir de un 10% de la elección. Y no solamente uno, quizás con un 10-11% entran dos a veces. Entonces lo que necesitamos son 10.000 votos, que en Olavarría es posible. Sí. Hemos estado muy cerca de esa cifra en elecciones anteriores, en 2021 fue creo el pico. Tenemos ese desafío, más si la gente por ahí está más renuente a votar, eso quiere decir que no va a votar o a convalidar lo que ya está en el gobierno. Es decir, no va a ir por el oficialismo, porque si no va a votar. Sí, tal cual. Es el voto, digamos, de desconfianza, el voto que no va a votar de la persona que está ya... sin esperanza o asqueada del manoseo de la política, es el voto que va en oposición a todo lo que está pasando. Ese voto, si lo concentramos en la izquierda, va a ser mucho más positivo que no ir a votar. Y son solamente 10.000 votos, no es que necesitamos, como ya te digo, que la mayoría nos vote. Con esos 10.000 votos ingresamos al Consejo. Y se abre un camino, no de cambio total, pero ya modifica la situación, porque ya los que estén luchando en las calles, o los que estén reclamando en un barrio, o los que estén pidiendo por un mejor servicio de salud, o por el salario en el caso de los municipales, van a tener una voz que ayude la lucha desde adentro del Consejo, que no va a ser la solución, pero que va a ser un paso más en favor de las necesidades populares, de la necesidad del que vive en Olavarría, como decía Jessy, por un trabajo y con un sueldo que no alcanza hoy por hoy a nadie. Entonces en esa situación creemos que es fundamental, y el voto útil se tiene que orientar hacia ahí. Es decir, como decimos, no votar no es la solución. Le da de comer a los que están, Exacto. a los que ya están gobernando, y no les incomoda prácticamente. Lo que les va a incomodar realmente es tener ahí una voz opositora real y que representa a los sectores de trabajadores, del pueblo, de los jubilados, de la lucha. Bien, bueno chicos, muchísimas gracias obviamente por ofrecerle a la audiencia esta posibilidad de escucharlos. Gracias por venir al estudio y de tomarse el tiempo de dialogar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos este espacio. Bien, muchísimas gracias. Ahora